cerramos uno de los años más complicados para las economías mundiales y los mercados financieros, lo que podría dar paso a un 2023 lleno de dudas y sorpresas inesperadas. Y es que todos los acontecimientos a nivel mundial que hemos vivido durante este año han llevado a las mayores potencias mundiales a tomar una serie de decisiones que podrían cambiarlo todo en muy poco tiempo. Pero lo más interesante es todo lo que podría dejarnos para este 2023, que a pesar de que todo apunte a lo peor, podría ser que demos un giro de 180 grados hacia algo inesperado en los mercados financieros. Por eso mismo, y en este primer vídeo del año, vamos a dar un repaso a las noticias más importantes que marcaron el año 2022 y que marcarán también el año 2023, el efecto que han tenido en los mercados financieros, además del mercado cripto. Y finalmente pues os voy a dar mi opinión personal sobre lo que podríamos esperar durante este año. Pero antes de empezar, recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Análisis del 2022. Y es que antes de analizar lo que podría venir en este año 2023, creo que es muy importante ver todo lo que ha marcado el rumbo de los mercados financieros hasta la fecha. Empezando por la que probablemente haya sido la más importante de todas, el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que dio comienzo de manera oficial el pasado 24 de febrero del 2022, con lo que se abría un nuevo desafío diplomático en Europa para las mayores potencias mundiales, divididas principalmente entre Oriente y Occidente. Y desde mi punto de vista, probablemente esta sea la noticia más relevante del 2022, porque al final ha llevado a estas potencias a tomar una serie de medidas que de una u otra manera pues han tenido algo que ver con el conflicto y han llevado, por ejemplo, a las mayores economías a tener que tratar de manera muy seria la estabilización de los precios, con la Reserva Federal de los Estados Unidos subiendo los tipos de interés el pasado 16 de marzo, la primera subida de los tipos en el país desde diciembre del 2018 y que marcaba el inicio a una nueva etapa de subidas con el objetivo de estabilizar los precios. Y es que tenemos que recordar cómo la guerra de Ucrania pues empeoró la situación con la exportación de materias primas alrededor de todo el mundo, lo que disparó pues aún más la inflación, que ya estaba siendo un tema bastante preocupante durante unos meses. Y a pesar de que la mayoría de potencias mundiales culpara de manera directa la guerra, curiosamente la inflación ya estaba muy por encima del objetivo del 2% desde el mes de abril del 2021. Y todos ya sabemos que de una forma u otra el principal culpable de todo esto fue el darle ahí tanto a la maquinita durante la pandemia en el 2020. De todas formas, a pesar de que las subidas de tipos empezaron el pasado mes de marzo, la inflación en los Estados Unidos ha seguido acelerándose hasta el mes de junio, alcanzando su pico más alto desde noviembre de 1981 con un valor de 9,1%. Pero a pesar de que la Fed fuera el primer banco central en empezar pues a subir los tipos de interés para luchar contra la inflación, finalmente tuvieron que sumarse las demás potencias, que incluso han llegado a ver cifras de inflación más preocupantes, como es el caso de la Unión Europea, que en mitad del conflicto con Rusia y de las numerosas sanciones, las subidas de precios empezaron a ser completamente insostenibles, provocadas por el aumento en las materias primas que ya avisaban de una gran crisis energética para los países miembros desde hacía algunos años. Lo que finalmente, ante toda la incertidumbre y con la Fed 3 pasos por delante, el euro empezó a debilitarse poco a poco, hasta que en el mes de julio alcanzó la paridad con el dólar por primera vez desde el 2002, forzando al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés por primera vez en 11 años. Sin embargo, esta decisión no fue lo suficiente como para recuperar el valor del euro, que siguió cayendo hasta alcanzar los 0,95 el pasado mes de septiembre, la cifra más baja desde hacía más de 20 años, lo que sumado a la devaluación de las principales divisas del mundo contra el dólar estadounidense, acabó llevando el índice del dólar a tocar uno de los puntos más altos de las últimas décadas, por encima de los 114 puntos. De todas formas, aunque la lucha contra la inflación suene muy bien, las continuas subidas de los tipos de interés han sido muy criticadas por la mayoría de los economistas, que ven pues muy difícil la situación a nivel mundial ante la posibilidad de una recesión casi sin precedentes.
que de hecho en algunos países como los Estados Unidos ya se ha visto como al menos de manera técnica ya entraron en una recesión el pasado mes de julio, acumulando 2 trimestres consecutivos con un crecimiento del PIB negativo, sumándose a la situación complicada que han vivido y siguen viviendo países de la Unión Europea, donde además se le suma la crisis energética provocada por las sanciones a Rusia, o como es el caso de Reino Unido, donde se cree que ya se están viendo los primeros signos de una recesión dura y prolongada. Sin embargo, aquí es donde todo podría cambiar, y es que ante el miedo de una gran recesión que se provoque a lo largo del mundo, hemos visto cómo los bancos centrales ya han empezado a relajar un poquito las subidas de interés, como es el caso de la última que vimos a inicios de diciembre del año pasado, donde la Fed, de la mano de los demás bancos centrales más importantes del mundo, anunciaron una subida de tipos menor a la anterior, de tan solo unos 50 puntos básicos. Y sí, ya nos han dejado claro que no tienen pensado, al menos por el momento, dejar de luchar contra la inflación en el 2023, por lo que seguirán subiendo los tipos hasta los niveles objetivo. Pero bueno, estaríamos hablando de una situación muy diferente a la que hemos vivido en el 2022, y que podría cambiarlo absolutamente todo, tal y como vamos a ver ahora mismo. ¿Qué nos deparará el 2023? Y a pesar de haber visto cómo los mercados financieros no han parado de caer desde finales del 2021, la situación a nivel macroeconómico y a nivel mundial pues podría cambiar un poquito a nuestro favor en el 2023, dándonos pues buenas oportunidades de inversión para el futuro y bueno, para ello vamos a tener que tener en cuenta los siguientes factores. Lo primero es que la Fed no va a estar subiendo los tipos de interés de por vida, ya que tiene un nivel objetivo que supuestamente en el peor de los casos está situado entre el 5 y el 5.25%, lo que dejaría un margen de otros 75 puntos básicos más de lo que están actualmente. Y es que una vez llegado a este punto, pues lo más probable es que veamos cómo los tipos permanecen intactos durante unos meses, hasta que los bancos centrales pues no puedan aguantar más la presión económica y decidan volver a estimular la economía. Y en segundo lugar, y según varios analistas, la situación que está viviendo Rusia podría estar debilitando gravemente su economía, lo que podría acelerar el proceso diplomático con los países del oeste para llegar de nuevo a acuerdos que devuelvan cierta tranquilidad a los precios energéticos. Y es que a medida que nos acercamos a una gran recesión, si se llegase a lograr una estabilización de los precios durante los próximos meses, pues lo más probable es que los bancos centrales volvieran a hacer políticas monetarias expansivas, que probablemente pues beneficiarían a los mercados financieros de una vez por todas. De todas formas, desde mi punto de vista personal, creo que durante este año 2023, pues sí, podríamos seguir viendo más caídas en los mercados, lo que para mí personalmente pues se traduce en nuevas y mejores oportunidades de inversión, principalmente en bolsa y en el mercado cripto, pero también en otros instrumentos pues más conservadores, como por ejemplo son los bonos soberanos de los Estados Unidos, que precisamente en estos momentos todavía mantiene una curva de rentabilidad invertida, con la rentabilidad a corto plazo muy por encima de la de largo plazo, indicando un posible exceso de ventas en los bonos soberanos a 1 o 2 años. 2022, ¿un año para olvidar? Después de haber hecho un breve repaso de cómo ha sido el año 2022 para la economía y las finanzas a nivel mundial, vamos a analizar pues cómo ha afectado todo esto al sector de las criptomonedas, con todos los altibajos y la tensión que hemos vivido el año pasado y con las buenas y malas noticias que han ido apareciendo. Y para terminar pues os daré mi opinión personal sobre el momento en el que estamos ahora mismo, lo que estamos atravesando y la posible evolución de toda esta situación que considero que podríamos ver próximamente. Y es que si echamos la vista 12 meses atrás, el 2022 comenzó con un sentimiento en el mercado cripto no muy distinto del que estamos teniendo en la actualidad, con valores en enero situados en torno al 20-25 y en algunos casos bajando por debajo de 20 y entrando en el sentimiento de miedo extremo y con la mayoría de los inversores esperando lo peor tras las recientes caídas de Bitcoin y el resto de criptomonedas. Y si nos centramos solo en el precio de Bitcoin, después de haber logrado romper su all-time high en noviembre de 2021, comenzó a caer sin freno, pasando desde los casi 69.000 hasta los 42.000 dólares en menos de un mes para continuar con la caída en el mes de enero. Una bajada de casi un 40% en poco más de 20 días que siguió con el color rojo durante el mes de enero de 2022, para alcanzar la friolera cantidad de más de un 52% de caída desde su máximo histórico el día 25 de enero. Es decir, que no habíamos ni siquiera terminado el primer mes del año y que habíamos visto una auténtica sangría en los mercados, que había llevado pues al precio de Bitcoin a caer por debajo incluso de los 35.000 dólares. Y aunque es cierto que vimos una ligera recuperación que llevó al precio de Bitcoin a pasar de los 30 y pocos mil hasta los 50.000 de nuevo el día 30 de marzo,
acumulando una subida de casi un 50% en poco más de 2 meses, todo fue evolucionando de mal en peor a partir de esas fechas, volviendo a la tendencia bajista y alcanzando más de un 43% de caída desde finales de marzo hasta mayo, más de un 60% hasta el mes siguiente y casi un 65% hasta la actualidad, unos $16.500 en el momento de la grabación de este vídeo. Una caída brutal, sobre todo si consideramos como punto de partida el all-time high del pasado noviembre, ya que desde entonces la bajada total ha sido de un 75%, desde luego una barbaridad. Las cosas no son como parecen. Y es que si echamos la vista atrás, el pasado 2022 hemos atravesado uno de los años más duros para la historia del sector de las criptomonedas, con varios eventos y sucesos que han hecho bastante daño a todos los inversores y a su confianza en el futuro de muchos proyectos. Empezando por el mes de febrero, cuando el día 24 el presidente ruso Vladimir Putin anunció en un discurso televisado una operación militar especial con la que iban a desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Un discurso que vendría acompañado de los primeros ataques y bombardeos a Ucrania, provocando el pánico y las bajadas en los mercados ante los temores de una nueva guerra. Posteriormente vivimos uno de los acontecimientos más impactantes e inesperados de la historia del sector de las criptomonedas, cuando, tras mucha información oculta, mucha manipulación y una pésima gestión, comenzó la brutal caída de Terra Luna, que pasó de ser de uno de los 10 proyectos más grandes de capitalización de mercado a valer cero en poco más de una semana. Una caída bestial que no solo afectó directamente al precio de las principales criptomonedas, sino que además hizo bastante daño a la imagen del sector, a la confianza y sobre todo, lo que es peor, comenzó una oleada de caídas en la que, tras todo lo ocurrido con Luna, se fue destapando otros proyectos que podrían seguir los mismos pasos como consecuencia de la pésima gestión que habían tenido, asumiendo niveles de riesgo que no eran sostenibles, ofreciendo APIs que no podían asumir y endeudándose hasta el punto de que ya no habría una vuelta atrás. Y fue entonces cuando vimos un momento muy difícil para el sector del lending, con proyectos como Celsius Network o la firma de capital riesgo Three Arrows Capital con bastantes papeletas de ser los próximos en caer, lo que provocó un tsunami de liquidaciones en el sector DeFi, cayendo más de $25.000 millones en tan solo una semana. Pero esto no acabó aquí, ya que después del verano las consecuencias de esta gran caída y cuando la confianza de los inversores ya estaba por los suelos, vivimos otro hecho histórico que ha vuelto a tener serias consecuencias, nuevamente fruto de la manipulación, mentiras y la mala gestión. Y es que el pasado mes de noviembre, una serie de tweets bastante polémicos por parte del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, auguraron lo peor, dejando ver que FTX podría estar en problemas. Rumores que se confirmarían pocas horas más tarde cuando una venta masiva de tokens de FTT acompañada de una oleada brutal de retiros del exchange provocaron el bloqueo de los retiros en FTX, afectando a muchos miles de usuarios que se habían quedado con sus fondos bloqueados en la plataforma. Para que días más tarde, tras mucha polémica, un supuesto hack y bastantes acciones y movimientos que levantaron críticas y sospechas, el exchange terminó declarándose en bancarrota. Un hecho que además puso a todos los exchanges contra la espada y la pared, tras plantear la duda de si sería el único o habría más víctimas de esta mala gestión, y que además también provocaría muchas más consecuencias como las caídas bestiales que hemos visto en el precio de Solana por las ventas masivas de las reservas que tenía FTX, implicaciones y manipulación también junto a Alameda y usos de los fondos de los clientes para donaciones políticas, compras de inmuebles en las Bahamas, etcétera, etcétera. También pérdidas millonarias para proyectos que tenían fondos en FTX, como fue el caso de BlockFi, que como consecuencia del colapso de FTX acabó también declarándose en bancarrota. Unas veces se gana y otras se aprende. Si algo nos ha dejado el pasado 2022 son muchas lecciones y aprendizajes. Y sí, lo sé, no ha sido un año sencillo. Y también sé que muchos de nosotros nos hemos quedado atrapados en distintas plataformas o proyectos o incluso perdido parte de nuestro dinero. Pero al final, como he repetido muchas ocasiones, unas veces se gana y otras se aprende. Y hay que entender que los mercados financieros al final se mueven por ciclos. Y de la misma manera que se acaban los ciclos alcistas, también lo hacen los bajistas. Y por eso cada día que pasa estamos un poquito más cerca de ver ese cambio de tendencia. Y por eso vuelvo a repetir la importancia de tener una mentalidad largoplacista.
ya que al fin y al cabo es imposible saber cómo actuarán los mercados en el corto plazo. Pero sin embargo, a la larga, lo más probable es que continúen subiendo, como ya se ha demostrado a lo largo de la historia. Además, aunque sea complicado, es importante mantener una actitud positiva y ver el lado bueno de las cosas, ya que a raíz de todos estos colapsos, estafas y demás acontecimientos que hemos sufrido durante el año pasado, pues se ha dado lugar a grandes mejoras en el sector en términos de transparencia, como ha ocurrido con los exchanges, por ejemplo, y las pruebas públicas de sus reservas, con auditorías de muchos más proyectos, y también hemos visto cómo en varias ocasiones pues todo el sector se ha unido para poder salir adelante y afrontar los duros momentos que hemos atravesado en este año pasado. Y para muchas personas que sé que entraron a este sector durante el año 2021, pues también han entendido la importancia de la famosa frase que hemos repetido una y otra vez, de Know Your Keys, Know Your Coins. Y ya saben la importancia pues de no asumir riesgos innecesarios dejando que un tercero custodie nuestras criptomonedas. Y por último, es verdad que lamentablemente en este mercado se aprende a base de palos, y todos los que seguimos aquí a día de hoy hemos pasado ya por un momento como este o incluso peor en el mercado, donde pues el FAD es parte del día a día, donde todo parece estar perdido y donde tú y solo tú puedes o bien tirar la toalla, lamentarte y buscar culpables por tus decisiones, o por el contrario puedes hacerte más fuerte como inversor y como persona, salir adelante de esta situación o incluso sacar provecho de ella. Que por cierto, si sigues viendo este vídeo no tengo ninguna duda de que serás uno de ellos. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre todo lo que ha ocurrido en el 2022 y cómo podríamos empezar el año 2023. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok, donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble, os deseo un feliz 2023 llenos de éxitos en lo personal y en lo profesional, y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.